Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar un gráfico de forestplot, una representación visual que permite interpretar de manera rápida los resultados de estudios que analizan asociaciones o efectos. Gracias a este tipo de gráfico, es posible identificar con facilidad qué variables se relacionan con un desenlace determinado. En este ejercicio elaboraremos un forestplot utilizando RStudio, a partir de los resultados de un estudio observacional cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre distintos factores de riesgo y el desarrollo de osteoartritis en participantes de una encuesta nacional realizada en Estados Unidos. En esta tabla pueden observarse las variables que incluiremos en el gráfico. El primer paso consiste en instalar el módulo ggplot2 mediante este comando. Si el paquete ya está instalado, entonces solo se carga desde la biblioteca con el siguiente comando. A continuación se crea el conjunto de datos con las variables y las medidas de riesgo, en este caso los OR, junto con los valores inferiores y superiores del intervalo de confianza. Esta plantilla editable se encuentra disponible en el sitio original del video. La estructura del código consiste en colocar los nombres de las variables incluidas entre comillas y separados por comas. Las partes en azul del código son las que podrán editar posteriormente. Después se añaden las medidas de odds ratio que corresponden a cada variable incluida en el mismo orden. Por ejemplo, el OR de 0.99 corresponde a la categoría del cuartil 2 de la vitamina D sérica y el OR de 1.29 corresponde al cuartil 3 de la vitamina D. La siguiente sección del código corresponde al límite inferior del intervalo de confianza, donde el orden debe coincidir con el de las variables y los OR definidos previamente. Finalmente, se agregan los valores superiores del intervalo de confianza siguiendo la misma estructura. Para generar el gráfico se utiliza este bloque de código, en el cual también se pueden editar las partes en azul, como el valor de la línea de efecto, que en los forestplot para desenlaces dicotómicos corresponde a 1, el color de la línea, los límites del eje X, que pueden ampliarse o reducirse según se desee, y el título del gráfico o del eje X. Seleccionamos el código, copiamos y pegamos. Aquí se encuentra el gráfico final del forestplot. Para guardar el archivo se selecciona la opción Exportar, el formato deseado y la ubicación donde se resguardará. En la plantilla del código encontrarán otro ejemplo que incluye 4 variables asociadas al desarrollo de trombosis venosa profunda en pacientes con sepsis. La estructura del código es la misma que en el ejemplo anterior, solo se modifican las variables a incluir, las medidas de riesgo y los valores de los intervalos de confianza, siguiendo el orden ya explicado, así como el título del gráfico. Finalmente, copiamos y pegamos todo el código y observamos el nuevo gráfico generado. La línea vertical central del gráfico representa el valor de no efecto, es decir, un OR igual a 1. Los puntos o cuadros ubicados a la derecha de esta línea indican un riesgo aumentado, mientras que los que se encuentran a la izquierda indican un efecto protector o menor probabilidad de presentar el desenlace, en este caso trombosis venosa profunda. Del lado izquierdo de la pantalla se muestran las variables incluidas. Por ejemplo, la primera característica corresponde a una edad mayor o igual a 48 años. En la siguiente columna se observa de forma gráfica mediante el forestplot la medida de asociación que corresponde a un OR u odds ratio y que es representada mediante un cuadrado. También se observa el intervalo de confianza del 95% representado por la línea que atraviesa horizontalmente al cuadrado. En el caso de la edad, la categoría de referencia es tener menos de 48 años, contra la cual se compara una edad mayor a este punto de corte. En el ejemplo, la mayor edad muestra un OR de 2.99 con un intervalo de confianza de 2.19 a 41.2. En este caso, el intervalo no cruza la unidad,
lo que significa que existe una asociación significativa y las personas con edad mayor o igual a 48 años y sepsis tienen mayor probabilidad de presentar trombosis venosa profunda. En este caso, el uso de ventilación mecánica por 372 horas o más muestra un OR de 1.02 con un intervalo de confianza de 0.69 a 1.48. El hecho de que ese intervalo cruce la unidad indica que no existe una asociación estadísticamente significativa respecto al uso de ventilación mecánica por este periodo y la presencia de trombosis venosa profunda. Lo mismo ocurre con la duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos mayor o igual a 14 días. Con esto llegamos al final de este video. Esperamos que les haya resultado útil para comprender mejor cómo se elabora y se interpreta un forexplot.